¿Cómo están todos? Sean bienvenidos. Vamos con un nuevo análisis para el precio de Bitcoin. Precio actual $29,454. Como que si ya pusieron nerviosos, ¿verdad? Todo aquel que no creía de que Bitcoin no podía volver a tener un retroceso. Y todo aquel que estaba metiendo posiciones en long en la zona de los $30,000 ya estarán cerca de irse a llorar abajo de la cama, si es que no lo están ya en este momento, porque había bastante gente pensando en que el precio se iba a ir directamente sin tener un retroceso a $100,000, metiendo posiciones en long, comida para ballena en $30,000 sin stops. Toda esa gente ya estará nerviosa o ya los jodieron así de simple. Miren, le voy a comentar algo. Por debajo de la gráfica diaria, Bitcoin en este momento ha llegado a una zona de suma importancia. Ya le voy a explicar porque este análisis viene siendo un complemento de la información que estuvimos analizando el pasado día viernes. Para comenzar este nuevo análisis de un gráfico de 4 horas, quiero recordarles que no son recomendaciones de inversión. Todo lo que usted haga en el mercado es bajo su propia responsabilidad y en mi caso lo único que hago es compartirles mi opinión sobre el mercado nada más. Si usted le prestó atención al análisis que el que les estuve compartiendo durante el día de ayer, yo les estaba dejando la estructura de un hombro cabeza a hombro, en lo que sí le puedo decir claramente que me pude haber equivocado, que yo esperaba el hombro derecho más o menos llegando a los $30,800 y por esa razón yo les estaba comentando de que se podía tomar una posición en short más arriba, porque yo les estaba diciendo el día de ayer de que probablemente que para la tarde del día de ayer domingo a como mucho la mañana de este día lunes íbamos a tener un pequeño rebote. ¿Cuál era ese pequeño rebote? Simplemente el hombro derecho. Solamente llegó hasta acá, mire, llegando a 30,600 y para abajo. Por aquí en este video del día de ayer alguien decía de que yo no sabía analizar el mercado, pero ya sabe usted que un hombro cabeza a hombro significa probablemente, no es perfecto, pero por un 60-70% una probabilidad de reversión. Vamos a ver rápidamente esta información porque la caída que nosotros hemos estado viendo desde la noche del día de ayer domingo hasta donde se ubica el precio actualmente ya llegó a las zonas más importantes, si fuera este el caso de la información que les estuve compartiendo el pasado día viernes. La caída que nosotros hemos esperado desde el día viernes de esta temporalidad, pero puede ser de que lo dé a última hora, pero eso es impredecible. Entonces aquí es donde yo aplico disciplina a la temporalidad, porque si usted le presta atención, lo que tiene su cierta intención el gráfico de 4 horas, esto pareciera que quiere hacer un hombro cabeza a hombro, ¿o no? Porque esta intención es la que veo que quiere hacer el gráfico de 4 horas, al menos en este momento, solamente que a esto le hace falta recorrido y le hace falta desarrollo, donde entonces yo le voy a mencionar lo siguiente. Si usted abrió un short el día viernes por la información que yo les estuve compartiendo de esa divergencia bajista, las decisiones usted las toma, porque el tiempo ha pasado y no ha caído. Entonces, y aquí es cuando yo le voy a decir, el mercado vuelve a dar oportunidades. Bueno, y ayer cuando yo les estaba comentando de que el mercado vuelve a dar oportunidades, pues yo esperaba de que ese pequeño rebote que estuviera dando en el hombro derecho llegara por lo menos a 30,800, pero le hicieron falta como $225 para llegar a esa zona. Pero si nosotros vamos a ver entonces el cuello, desde acá, mire, vamos desde el cuello hasta la cabeza, tenemos esta distancia, y si nosotros pasamos esta distancia, justamente se ha cumplido casi como de libro. Entonces ahora voy a quitar este hombro cabeza a hombro porque ya no me sirve, porque ya tenemos hasta el resultado que tenemos actualmente de la gráfica de 4 horas. Mire, nosotros tenemos direccionalidad bajista, pero no hay fuerza, y si no hay fuerza es porque en este momento al menos el precio ha llegado a una zona de suma importancia. A pesar de que el RSI se encuentra sobrevendido, de un gráfico de 4 horas todavía no tenemos una entrada para operar al alza. Tenemos que esperar la confirmación, y esto nosotros vamos a tener que esperar con el RSI y con el oscilador para tomar decisiones si podría darnos una operación en long para las próximas horas. Mientras no se dé esta confirmación del gráfico de 4 horas, pues en su mayor probabilidad el de 1 hora, al menos por el momento, lo que va a estar haciendo es rebotes para seguir cayendo. Eso es lo que nosotros tenemos al menos por este momento, por estrategia de un gráfico de 4 horas y complementando el de 1 hora. Ahora bien, si nosotros vamos a ver la información del gráfico diario, en el gráfico diario ya se confirmó la divergencia bajista.
tenemos el RSI ya en caída, direccionalidad bajista, y el ADX ya perdió la fuerza del movimiento alcista que estuvimos viendo desde el lunes pasado. Ahora bien, ¿cuál sería el peor escenario o la zona de peligro que podríamos estar teniendo de la gráfica diaria? Como ustedes saben muy bien que la gráfica diaria nosotros estamos hablando más o menos hacia 20 días. En muchísimas ocasiones puede prolongarse hacia 30 a 40 días. Eso es en raras ocasiones. Y en otras ocasiones es menos de 20 días. Solamente es el tiempo promedio que nosotros podríamos estar teniendo. Entonces, ¿cuál sería el peor escenario que nosotros tendríamos entonces con la gráfica diaria? Ya que se confirmó la divergencia bajista, la cual nosotros veníamos analizando desde finales de la semana pasada. Esto es una divergencia bajista múltiple que nosotros tenemos. Mire, el peor escenario que nosotros estaríamos teniendo es simplemente que el precio de Bitcoin vuelva a quedar en un nuevo lateral. ¿Sabe usted por qué? Powell va a hablar el próximo 3 de mayo con las tasas de interés. Entonces, yo no veo viable tener un movimiento significativo antes de que Powell hable. ¿Sabe por qué? Aquí usted sabe muy bien de que el análisis fundamental está por arriba del análisis técnico. Entonces, si el análisis técnico nosotros solamente sacamos probabilidades, al final el análisis fundamental es el que va a hacer mover al mercado. Yo le voy a dar mi punto de vista. Yo soy neutral, lo que podríamos estar viendo. Mire, si el precio de Bitcoin con esta divergencia bajista nos estaría llevando a los 25,000, que se lo venía comentando desde hace 2 semanas, esto es solamente un ejemplo. Si en el peor escenario esto caiga, ¿qué va a hacer? Toda la masa que anduvo comprando en los $30,000 a vender en pérdidas. ¿Por qué? Porque ya no van a ponerle los $100,000 que lo están mandando en este momento, sino que lo van a comenzar a mandar por debajo de 15,000. Aunque por allá en Twitter Paolo ha puesto un 8 más 8 igual a 16. Yo no sé si eso será un lenguaje subliminal de que podríamos ir a ver nuevamente ese nivel. Pero allá en Twitter, Paolo ha vuelto a poner algo de suma importancia. Ha puesto un número 16. Entonces, eso queda de forma especulativa. ¿O qué podría hacer? ¿O va a subir $16,000 a partir de donde está en este momento? Eso nadie lo sabe, solamente él. Entonces, mire, si usted le presta atención a esto, entonces, si el precio de Bitcoin llegase a tener una caída importante, no por debajo del $25,000 o equivalente a media móvil exponencial de 50 periodos de gráfico semanal, que está por los 25,200 en este momento, entonces, si cae el precio de Bitcoin en lo que resta de este mes de abril, eso va a ser la señal de que con lo que vaya a hablar Powell el próximo 3 de mayo, va a ser de que el precio de Bitcoin suba. Eso es lo que va a estar haciendo Powell si la caída se adelanta. ¿Sabe usted por qué? Porque él puede mostrar un dato negativo y como la caída se estaría adelantando, podríamos especular de que el mercado estaría descontando ya ese fundamento conocido con anticipación. Y de igual forma, si el precio de Bitcoin comienza a subir antes de que Powell vaya a hablar el próximo 3 de mayo, entonces Powell va a tirar el mercado, porque ya sabe usted de que el mercado descuenta los fundamentos conocidos con anticipación. Y para eso hace falta más de 2 semanas todavía para que Powell vaya a comenzar a hablar. Y equivale casi llegando a los 20 días que nosotros hacemos la especulación para la proyección de una gráfica diaria. Es menos de 20 días, estamos hablando quizás unos 15 días más o menos hacen falta para que hable Powell. Powell va a hablar el próximo 3 de mayo, por si usted no lo sabía, justamente aquí, miércoles 3 de mayo, tasa de interés. Entonces, el peor escenario, como se los menciono, simplemente que vaya a quedar ahí haciéndose el tonto el precio de Bitcoin en ese lateral. Mire, ahora bien, ¿qué es lo que nosotros estuvimos estudiando el pasado día viernes? Es justamente esto, mire. El movimiento sea real o no. Entonces, aunque en la mayor probabilidad, si el movimiento no va acompañado de volumen, ya sabe usted de que únicamente podrían ser liquidaciones. Entonces, pero si usted le presta atención a este tercer esquema, es un poco similar a lo que ha hecho Bitcoin. Si usted ve claramente el lateral, justamente después se queda ahí haciéndose el tonto el precio a mitad de ese lateral y rompe, mire. Pero en su retroceso, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Una caída levemente justamente a este máximo de una falsa ruptura de ese lateral. Entonces, ¿dónde tenemos ese máximo? Ese máximo nosotros lo podemos estar trazando en 2 zonas de precio promedio. La puede trazar usted $28,800
o simplemente podría ser llegando a 29.200, que podría ser esta, mire. Así de simple, en cualquiera de esas dos zonas, aunque esta de más arriba yo la veo un poco más válida por el simple hecho de que allí hay un imbalance de un gráfico de 4 horas. Entonces, en mi caso, el target de ese short que llevo actualmente, simplemente yo lo llevo hasta aquí, llegando a 29.168. Yo lo tengo un par de dólares más arriba al target, siempre y cuando no me vayan a barrer mi stop, porque ya lo llevo a mi precio de entrada. Y como se lo menciono, últimamente Bitcoin no ha estado respetando divergencias bajistas, y entonces el movimiento no podemos predecir si lo va a dar o no. Solamente le estoy mostrando de que a nivel de esta estructura que tenemos en un gráfico de 4 horas es bastante idéntica a este esquema, así de simple, y eso es lo que tenemos que estar alerta para comenzar la próxima semana. Ahora bien, en el caso de los índices, para comenzar la próxima semana, estamos ya a inicio de semana y el precio ya llegó ahí, llegando a los 29.168 que les dije. Yo creo que llegó un par de dólares más arriba. Yo creo que fue por los 29.200 y algo. Entonces, si este esquema de reacumulación, de Wyckoff fuera lo que está haciendo Bitcoin actualmente, lo que tenemos que esperar es la posible confirmación del gráfico de 4 horas. Porque si el gráfico de 4 horas comienza a subir con volumen, pues ahí es donde se podría comenzar a especular una posible zona de compra, hablando del mercado de spot. En los futuros también se podría operar ese movimiento. ¿Y por qué le estoy comentando esto? Por si usted no vio la misma entrada que dio en la ruptura por los 29.200 del gráfico de 6 horas el lunes pasado, que esa información yo se las estuve dejando el día sábado 8 de abril y se confirmó el lunes 10. Al menos en mi caso, ya se los he comentado en muchísimas ocasiones, yo no tomé esa entrada en el mercado de spot simplemente porque estaba un poco impredecible saber qué iba a pasar con la noticia, y ustedes vieron claramente que no pasó nada. Entonces esto es lo que nosotros vamos a estar bastante alerta. Incluso usted puede estar alerta también nuevamente en este gráfico de 6 horas o en el gráfico de 4 horas si le puede dar la confirmación de direccionalidad alcista. Eso sí, las decisiones cada quien las va a tomar bajo su propia responsabilidad y tiene que ser con un pequeño porcentaje del capital de trabajo si se arriesga en spot, siempre y cuando se pudiera dar la confirmación tanto en un gráfico de 4 horas o un gráfico de 6 horas con direccionalidad alcista y un RSI subiendo, porque por el momento este es el patrón o la estructura más idéntica que nosotros tenemos con lo que ha hecho Bitcoin durante las últimas semanas. Una caída levemente desde que rompe, y aquí nosotros estamos hablando de los $31.000, y como yo se los he venido comentando durante los últimos días, después de tocar los $31.000 y estando aquí perdiendo el tiempo en los $30.000, no era viable que continuara subiendo sin antes un retroceso. Ya estamos dentro de ese retroceso, llegando el precio de Bitcoin a la zona más importante que tenemos actualmente de un gráfico diario hacia abajo, porque si el precio de Bitcoin vuelve a meterse a el lateral que nosotros teníamos, entonces la zona de peligro del gráfico diario equivaldría al retroceso, a ir a buscar por lo menos los $25.000. Al menos ese es mi punto de vista. Entonces aquí nosotros vamos a estar alerta para las próximas horas si podría confirmarse esto, mire, justamente esto. Pero no se ande adelantando. Yo no le voy a decir en este momento, mire, vaya a meterse ya, porque yo todavía no tengo la confirmación, y si no tengo la confirmación, yo estaría jugando al adivino. Porque si yo no conozco el futuro, yo no me voy a adelantar mientras no tenga el patrón de confirmación que me podría decir de que va a comenzar a subir haciendo por lo menos esto, mire. Y si llega a tener este movimiento hacia arriba, ¿hasta cuánto podría llegar? Yo no me quiero adelantar a decirles un número, porque muchos entran en FOMO, y lo más sano que nosotros podríamos tener es que simplemente el gráfico diario comience a retroceder, porque esta caída, esto viene siendo del gráfico de 4 horas. Esto no es un movimiento de un gráfico diario, sino que esto es de un gráfico de 4 horas. Y en el peor escenario, como se los menciona, el gráfico diario estaría metiéndose en un nuevo lateral entre 29.200 a $31.000. Ese sería el peor escenario antes de que hable Powell, y solamente va a quedar de forma especulativa, que es lo que nosotros estaríamos viendo a partir del 3 de mayo. Así que
Tenga mucho cuidado en sus operativas y nosotros nos vemos en una próxima.